Playa del Carmen, un nombre que evoca imágenes de playas vírgenes, arenas blancas y aguas cristalinas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Este lugar es un sueño hecho realidad para aquellos que buscan un escape del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Aguas turquesas y una vibrante vida nocturna. Durante el día, los visitantes disfrutan del sol y el mar, mientras que por la noche la ciudad cobra vida con música, risas y luces brillantes. Un paraíso en la Riviera Maya. Desde el aire, Playa del Carmen se despliega como una joya en la costa, con sus playas doradas y el azul profundo del océano contrastando con el verde exuberante de la selva. Los turistas acuden en masa a este destino idílico, buscando escape, aventura y relajación. Familias, parejas y viajeros solitarios encuentran aquí un refugio perfecto para desconectar y disfrutar de la belleza natural. Pero bajo la superficie de este paraíso tropical, se escondía una oscuridad, una sombra que se cernía sobre la alegría y la despreocupación, esperando el momento adecuado para revelarse. Un horror que destrozaría la ilusión y expondría la fragilidad de la paz. La tranquilidad de las olas, rompiendo en la orilla, ocultaba secretos oscuros y peligrosos. El sol, un orbe resplandeciente en el cielo, caía sobre las bulliciosas calles. La luz dorada del atardecer bañaba la ciudad, creando un contraste entre la belleza del día y la inminente oscuridad de la noche. La risa y la música se escapaban de los bares al aire libre. Los turistas y locales se mezclaban, disfrutando de la atmósfera festiva y despreocupada. Pero en las sombras, algo siniestro se movía. En los callejones oscuros y las esquinas poco iluminadas, se escondían secretos que pocos se atrevían a descubrir. Un secreto susurrado en el viento, esperando ser desenterrado. La brisa nocturna traía consigo murmullos de historias no contadas y peligros ocultos. Los lugareños lo sabían, siempre lo saben. Conocían las historias, los rumores, las verdades a medias que se contaban en voz baja. Detrás de las sonrisas y los gestos de bienvenida persistía una sensación de inquietud, una tensión palpable que solo aquellos que prestaban atención podían percibir, una sensación de que el mal podría fácilmente encontrar un punto de apoyo en este paraíso. Y así fue. La oscuridad, siempre presente, finalmente encontró su oportunidad para emerger, recordándonos que incluso en los lugares más hermosos, el peligro puede acechar en las sombras. La mañana amaneció como cualquier otra, con el sol asomándose tímidamente sobre el horizonte, bañando la costa con su luz dorada. El aire, denso por la humedad, traía el aroma a sal y mar, envolviendo el ambiente en una bruma casi mágica. Las olas rompían con fuerza, como si quisieran revelar un secreto oculto. Los pescadores, con los rostros curtidos por el sol y las manos hábiles de años de experiencia, preparaban sus redes para la pesca del día. Sus conversaciones eran tranquilas, llenas de la rutina diaria y la esperanza de una buena captura. Pero el destino tenía un plan diferente. Un macabro descubrimiento les esperaba, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo presagiara el horror que estaba por desvelarse. Una maleta parcialmente sumergida se balanceaba suavemente entre las olas, su presencia extraña y fuera de lugar en la tranquila playa. Parecía un objeto olvidado, pero su contenido contaba una historia mucho más siniestra. La curiosidad mezclada con una creciente sensación de temor les obligó a investigar. Se acercaron con cautela, sus corazones latiendo con fuerza mientras se preguntaban qué podría haber dentro. Lo que encontraron dentro quedaría grabado para siempre en sus memorias. Restos humanos desmembrados. La víctima inidentificable. Pánico. Horror. La escena era tan grotesca que algunos no pudieron contener el grito que se les escapó de los labios. La noticia se extendió como la pólvora por el pueblo. En cuestión de minutos todos sabían del macabro hallazgo. Las conversaciones se llenaron de especulaciones y miedo mientras la comunidad intentaba asimilar la tragedia. La idílica fachada de Playa del Carmen se derrumbó, revelando la oscuridad que se escondía debajo. El paraíso perdido. La playa, antes un refugio de paz y belleza, ahora era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la presencia constante del mal. La investigación comenzó de inmediato. La policía, con el rostro serio, acordonó la zona. Los forenses peinaron meticulosamente la playa en busca de pistas. ¿Quién podría cometer un acto tan horrible? La respuesta residía
más cerca de lo que nadie podría haber imaginado. Vivía entre ellos, un hombre tranquilo, discreto. Se mezclaba perfectamente con el paisaje de Playa del Carmen. Los vecinos lo conocían como un rostro amable, alguien que se mantenía al margen, pero que siempre ofrecía un saludo cortés. Era un fantasma, en cierto modo, anodino, fácil de olvidar. Pero detrás de la fachada se escondía un monstruo, un depredador oculto a plena vista. Comenzaron los susurros. Los vecinos, en voz baja, compartían historias, sucesos extraños, ruidos nocturnos procedentes de su apartamento, un hedor nauseabundo que impregnaba el pasillo, ignorado en su momento. Ahora cobraban un significado escalofriante. El hombre de al lado, el rostro amable, ¿podría ser el responsable de un acto tan espantoso? La policía, con crecientes sospechas, comenzó a indagar en su pasado. Lo que encontraron fue un tapiz tejido con medias verdades e incoherencias, una vida envuelta en sombras. Sección 5. Las piezas encajan. Las pruebas, como fragmentos de un espejo roto, comenzaron a reflejar lentamente una verdad espeluznante. Cada pieza, cada fragmento, era una pista que nos acercaba más a la verdad. El detective, con paciencia y determinación, examinaba cada detalle, buscando el patrón oculto en el caos. Las pruebas de ADN relacionaron al hombre con la maleta. El análisis minucioso reveló rastros de su presencia, una conexión innegable que no podía ser ignorada. La ciencia, fría y precisa, desvelaba secretos que el hombre había intentado ocultar. Los testigos se presentaron, sus recuerdos avivados por el macabro descubrimiento. Cada testimonio, cada palabra, añadía una nueva capa a la historia. Los detalles, antes borrosos, ahora se volvían nítidos, pintando un cuadro de horror y traición. Lo habían visto, en la oscuridad de la noche, luchando por llevar una pesada maleta hacia la playa. Las cámaras de seguridad capturaron su silueta, un espectro en la penumbra, cargando con su terrible carga. La imagen era clara, inconfundible. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin sentido, ahora formaban una imagen clara y aterradora. Cada foto, cada documento encajaba perfectamente revelando la verdad oculta. El detective, con manos firmes, colocaba la última pieza, completando el cuadro de horror. El hombre de al lado, el rostro amable, era un monstruo. Su doble vida, su fachada de normalidad, se desmoronaba ante la evidencia. La verdad, tan espeluznante como inesperada, se revelaba en su totalidad. El horror de todo ello se cernió sobre Playa del Carmen como un sudario. La tranquilidad del lugar, su belleza serena, ahora estaba teñida de miedo y desconfianza. La comunidad, antes unida, ahora se encontraba dividida por el terror. El paraíso que conocían, la ilusión de seguridad, se hizo añicos. La playa, antes un refugio de paz, ahora era un recordatorio constante del mal que se había infiltrado en su hogar. La realidad, cruda y despiadada, había destrozado su mundo perfecto. Sección 6. Un pueblo atrapado por el miedo. El miedo se extendió como un virus por las calles de Playa del Carmen. Los turistas, con el rostro pálido, interrumpieron sus vacaciones. Los lugareños, con su sensación de seguridad hecha añicos, cerraron sus puertas con llave y mantuvieron a sus hijos cerca. El paraíso se había convertido en un coto de caza. El monstruo, todavía en libertad, proyectaba una larga sombra sobre sus vidas. Cada extraño, cada sombra, se convertía en una amenaza potencial. El miedo palpable y sofocante amenazaba con consumirlos a todos. Sección 7. El peso de la evidencia. La policía, trabajando sin descanso, reunió más pruebas. Manchas de sangre en su apartamento. Una sierra empapada en sangre escondida en su caja de herramientas. Su historial de búsqueda en Internet. Un escalofriante testimonio de su depravación. El hombre, descubrieron, sentía fascinación por el canibalismo. Su actividad en línea revelaba una mente oscura y retorcida, obsesionada con la muerte y el desmembramiento. Las pruebas eran abrumadoras. El hombre de al lado, el rostro amable, era un caníbal, un monstruo que caminaba entre ellos. El arresto, cuando finalmente llegó, hizo poco por aliviar la ansiedad colectiva. La imagen del hombre, con el rostro inexpresivo, siendo conducido esposado, quedó grabada para siempre en sus mentes. Playa del Carmen, que una vez fue un faro de belleza y tranquilidad, ahora llevaba las cicatrices de este horrible crimen.
La confianza, el sentido de comunidad, se rompieron irrevocablemente. El paraíso que conocían había desaparecido. En su lugar, una persistente sensación de inquietud, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Sección 9. Justicia, esquiva e incompleta. El juicio fue un circo mediático. Periodistas de todo el mundo acudieron a Playa del Carmen, deseosos de relatar los macabros detalles del caso. El hombre, con la mirada fría y carente de remordimientos, mantuvo su inocencia. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. El jurado, con el rostro marcado por el asco y el horror, lo declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua. Sus crímenes contra la humanidad eran demasiado atroces para ignorarlos. La justicia, al parecer, se había hecho, pero para las familias de las víctimas, el dolor y las preguntas persistían. Sección 10. El monstruo desenmascarado. El hombre, ahora despojado de su anonimato, se convirtió en un monstruo a los ojos del mundo. Su rostro, plasmado en periódicos y pantallas de televisión, sirvió como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que residía en el corazón humano. El caníbal de Playa del Carmen, como llegó a ser conocido, se convirtió en sinónimo de maldad, su nombre susurrado en voz baja. Era el hombre del saco, el monstruo debajo de la cama, una aterradora encarnación de sus peores pesadillas. Sección 11. Preguntas persistentes. A pesar del veredicto de culpabilidad y la cadena perpetua, las preguntas persistían. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Cuántas había? ¿Qué oscuros secretos se llevó el hombre a la tumba? La investigación, aunque logró detener al autor, no logró dar respuesta a todas las preguntas. Las familias de las víctimas, eternamente atormentadas por lo desconocido, tuvieron que lidiar con las devastadoras consecuencias de sus crímenes. El caso, aunque oficialmente cerrado, seguía siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Playa del Carmen. Sección 12. La oscuridad interior. El caníbal de Playa del Carmen sirvió como un crudo recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Detrás de la fachada del paraíso, detrás de las sonrisas amables, la oscuridad puede anidar. Es un pensamiento escalofriante que nos obliga a enfrentarnos a la inquietante verdad. Los monstruos no nacen, se hacen, y a veces caminan entre nosotros, ocultos a plena vista. Debemos mantenernos alerta, siempre conscientes de las sombras que acechan en los límites de nuestra percepción, porque la oscuridad interior, una vez desatada, puede tener consecuencias devastadoras.